Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo hacer un programa para obtener el múltiplo del número 3, los múltiplos. Primero, antes que nada, ¿qué es un número múltiplo? Por ejemplo, los números múltiplos vendrán siendo aquellos números que dividen una determinada cantidad de veces al 3, en los múltiplos de 3. Por ejemplo, el 6 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque el 3 cabe dos veces en el 6. El 9 también porque el 3 cabe tres veces. El 12 también. El 15, el 18, el 21, 24, etcétera. ¿Cuáles números no son múltiplos? Por ejemplo, pues el 2, el 5, pues el 4, porque si dividimos 4 entre 3, aquí le voy a explicar. Por ejemplo, el 3, ¿cuántas veces cabe en el 9? Pues cabe 3. Estas son divisiones de casitas, esas de primaria. Entonces, 3 por 3, 9. Le cambiamos el signo. Y 9 menos 9 es 0. Vemos que el residuo es 0. Esa es una manera de poder saber cuáles son los múltiplos del 3. En este caso, el 9 es múltiplo. Ahora el 5. El 3 cabe una vez en el 5. 1 por 3, 3. Y cambiamos el signo. 3 menos 5, 2. Aquí el residuo es 2, por lo tanto el 5 no es múltiplo. Ahora el 3, ¿cuántas veces cabe en el 12? 4. 4 por 3, 12, le cambiamos el signo. 12 menos 12, 0, también el 12 es múltiplo. Entonces esto va a ser nuestra manera de poder saber cuáles son, que el residuo sea 0. Entonces aquí he creado pues una clase, es el ejercicio 29, tengo la clase llamada num múltiplo, dentro del método main voy a realizar todo el programa, todo el código. Entonces declaro, bueno, primero creo un objeto al cual estoy llamando como teclado de tipo scanner para invocar al método que me permita leer lo que se teclee por el teclado. Aquí declaro una variable llamada num, esto es para ya almacenar los números que queremos saber si son o no múltiplos, que los vamos a teclear. Aquí declaro una variable llamada múltiplo-3 de tipo boolean, es decir, esta variable lo que va a decirme es si el número es múltiplo o no. Sabemos que los datos de tipo boolean simplemente son dos estados, que es true, que es verdadero, o false, que es falso. O sea, simplemente me va a decir sí o no. Y aquí esa variable que ya declaré aquí, ya la estoy inicializando en false. O sea, inicialmente el número no es múltiplo, es false. Pude haber también esta variable aquí mismo, haberla inicializado en false, pero lo hice en otra línea, es lo mismo. Ahora, aquí dentro, esto lo borro. Dentro del ciclo for, pues vamos a capturar los 5 números. Inicialmente, pues como he explicado en varios videos, la i inicializa en 0, es la condición que le estoy dando, y me va a aparecer en pantalla introduzca un número. Pues en esta parte lo introduzco y se almacena la variable num. Vamos a suponer que ingresamos el 4, ¿sí? El 4. Entonces, if va a preguntar, con el if va a preguntar ese número dividido entre 3, es el símbolo de módulo que me va a decir si el residuo, me va a obtener el residuo, si es o no 0, o sea, si ese número que capturamos aquí, que está en la variable num, al dividirlo entre 3, su residuo es 0, así como vimos aquí el residuo, entonces la variable ya no va a ser false, va a ser true. Vemos que no se cumplió la condición, supongamos que capturamos el 4, no se cumple la condición, el residuo no es 0, entonces no se ejecuta el if. Entonces tampoco este if porque pues la variable está en false, sigue estando en false, entonces no se cumple esta condición, entonces no se ejecuta esto. Aquí vemos que a este if no le puse llaves, se puede dejar así, pero es recomendable ponerle llaves. ¿Por qué? Pues porque para tener el código más limpio, más fácil de detectar errores. Entonces, va a preguntar, la variable es igual a true, como no es true, porque pues como no se ejecutó este if, múltiplo sigue estando en false. Entonces, al preguntar aquí, pues no se cumple. Entonces se brinca el else y me va a aparecer en pantalla, no es múltiplo de 3. Ahorita les explico por qué aquí está en false. Entonces se repite el ciclo for, ya me dijo que no es múltiplo del 4, se incrementa la variable i a 1 y nuevamente me pide que introduzca un número. Vamos a suponer que introduje el 9 y lo almacené aquí en la variable num. Luego el if va a preguntar si ese 9 al dividirlo entre 3 su residuo es 0. Vemos que sí. Entonces vemos que la variable múltiplo-3 ya no va a estar en false, se va a convertir en true. Entonces como ya está en verdadera,
esta condición también se va a ejecutar y me va a aparecer que si es múltiplo de 3. Y el else obviamente no se va a ejecutar. ¿Por qué puse esto? Vamos a suponer que yo voy a quitar esto. Lo voy a quitar. Voy a ejecutar el programa y quiero que observen un detalle. Se está tardando un poquito. Ahora, me pide que introduzca un número. Voy a introducir el 4. Me dice que no es múltiplo de 3. Voy a introducir el 9. Me dice que sí es múltiplo. Y aquí detalle. Voy a introducir un número que no es múltiplo, que es el 5, y me dice que sí es. ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo que sí es? De igual manera el 2. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta variable. Ahora, pongo esta variable, ahorita les explico qué es lo que hace, bueno, esta parte del código, la 39, la línea 39. Voy a poner los mismos números, primero puse el 4, luego el 9, luego puse ¿qué? El 5, me dice que ahora vean la diferencia, luego el 2 y luego voy a poner el 12. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí va el detalle. Si no estuviera esta variable, si no estuviera, pues ya ven que introducimos el 9 cuando i vale 1, pues en la segunda vuelta introducimos el 9. Entonces, la variable múltiplo se convirtió en true, verdadero. Entonces luego pregunta si múltiplo la variable es igual a true, como sí, entonces me aparece si es múltiplo de 3. Pero ¿qué es lo que sucede? El else pues no se ejecutó, ¿no? Se vuelve a repetir el ciclo for y la i se incrementa a 2. Pero vemos que la variable múltiplo de bajo 3 se quedó en true. Es decir, se quedó en true, inicialmente estaba en false y después se convirtió en true al cumplirse la condición que el residuo sea 0 y vemos que se quedó en true, en verdadera. Por lo tanto, al momento de introducir otro número, supongamos que introducimos el 5, se almacena num, pregunta si esa variable, su residuo es 0. Como residuo no es 0, no se ejecuta este if, pero la variable múltiplo de bajo 3 ya está en true. Aunque no se cumplió esto, se ejecuta esto. ¿Por qué? Porque la variable se quedó en true desde la vuelta anterior del for, entonces me parece que es múltiplo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Me regreso nuevamente. Cuando la i estaba en 1, habíamos introducido el 9, ¿no? Entonces, el 9. Entonces, después de que me apareció que ese 9 sí es múltiplo, porque múltiplo de un bajo 3 se convirtió en true, debido a que aquí el residuo era 0, al dividir 9 entre 3, pues ¿qué es lo que sucede? Se ejecutó este if, me apareció que sí es múltiplo ese 9. Y después el else no lo ejecuta y se brinca la línea 39 y la variable múltiplo de nuevo es false. Entonces el siguiente número que capturemos en la siguiente iteración, cuando i valga 2, pues inicialmente la variable va a estar en false. Por lo tanto, si el número que introduzcamos no es múltiplo, no se va a ejecutar esto, ni tampoco esto. ¿Por qué? Porque la variable se quedó en false. Entonces se ejecuta el else y ya me va a aparecer que no es múltiplo. Entonces eso es la diferencia entre poner eso en la línea 39 o no ponerlo. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.